Buenas tardes, mi nombre es Emiliano Pérez Cortés, como ya lo saben, soy profesor de la asignatura de Hidráulica de Canales para la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la carrera de Ingeniería Civil. Hoy vamos a continuar con las temas del concepto de energía específica y régimen crítico. Lo que estoy presentando en pantalla es el concepto de anterior que ya habíamos visto anteriormente. Ajá. Entonces esto nada más es un recuerdo o un repaso de lo que ya habíamos visto o comentado. Ajá. Ahora bien, vamos a seguir con la condición de régimen crítico. Entonces, para determinar el tirante que satisface la energía mínima, se debe derivar la energía específica E con respecto al tirante Y E igualar a cero. Entonces, fíjense, lo que les estoy mostrando en pantalla es la derivada de la energía con respecto a Y, ajá, y si se dan cuenta, pues yo sé que es Y más Q cuadrada entre 2G sobre A cuadrada. Esto es la carga de velocidad, pero en términos de el gasto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, yo voy a derivar esto con respecto a Y. La derivada de Y, pues es 1, y aquí estoy derivando Y en donde se encuentra en función de Y. El área está en función de Y, por lo tanto es la que derivo. Ajá. Y entonces me queda menos 2 área a la menos 3 por diferencial de área con respecto a Y. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Sí me siguen? Y yo sé que el ancho de superficie libre es igual a la diferencial de área con respecto a la diferencial de Y. Ajá. Y entonces lo reescribo o hago el reacomodo de diferencial de energía específica con respecto a Y va a ser igual a 1 menos Q cuadrada sobre G, ancho de superficie libre, entre área al cubo. Si esto yo lo igualo a cero, pues yo puedo reacomodar esto en estos términos, ¿sí? Q cuadrada entre G es igual a área al cubo entre el ancho de superficie libre. Y entonces yo obtengo lo que se llama la condición del régimen crítico, que es esto, ¿sí? Que el gasto al cuadrado entre la gravedad va a ser igual al área hidráulica crítica, porque se produce para un tirante crítico, ajá, al cubo, entre el ancho de superficie libre crítica. ¿Por qué? Porque se está produciendo este ancho de superficie libre en el canal en función del tirante crítico. ¿Sí me siguen? Entonces, esta va a ser mi condición del régimen crítico. Y esta se cumple en este punto que estoy regresando a la gráfica. Esto es lo que estoy encontrando este punto en amarillo, este puntito, ¿sí? Esto es lo que cumple esta función en particular. Y algo en particular, si se dan cuenta, a cómo, al contrario de la ecuación de Manning para flujo uniforme, yo aquí no necesito el material o qué tipo de material es, no lo necesito y no necesito la pendiente del canal. Simplemente necesito cuánto volumen de agua está pasando por el canal, ¿no? Y el campo gravitacional para ver cuándo se cumple esto. Para que se cumpla, perdón, que la energía específica mínima o la energía crítica, la mínima, para que pueda fluir agua en ese canal. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en esta condición, yo no necesito la N de Manning y no necesito la pendiente. Ajá. Y entonces aquí es cuando yo puedo encontrar el tirante crítico y ya tenemos dos tirantes conocidos, ¿no? Que tenemos que calcular para este, este curso, el tirante normal y el tirante crítico. También se ha mencionado, y lo estoy, digamos que repitiendo, y se sabe que el número de Freud sirve para clasificar el flujo como flujo crítico, flujo supercrítico, perdón. Y ya les había mencionado que se cumplen cuando el número de Freud es menor a 1, es flujo subcrítico. Cuando
el número de Freud es supercrítico cuando es mayor a uno, ¿sí? Esto ya lo había puesto acá, ¿sí? ¿Sí me siguen? Es lo mismo, solo lo estoy copiando nada más esa porción. Y además ya les había mencionado que esta era la ecuación para calcular el número de Freud. Adicionalmente, si sé que mi canal es menor a 8 grados y que la velocidad es gasto sobre área, yo puedo reacomodar el número de Freud en estos términos, ¿sí? Entonces, para flujo crítico, es decir, yo sé que este número de Freud, sustituyendo esto aquí y además igualándolo a 1, yo tengo esto. Ajá. El número de Freud es gasto, ancho de superficie libre crítico a la 1 medio, entre el área crítica a la 3 medios, entre la gravedad a la 1 medio. Todo viene de aquí y de igualarlo con 1. Ajá. Ahora, haciendo álgebra y reacomodando, ¿no? Yo elevo todo al cuadrado, ¿no? Sigo igualando a 1, 1 al cuadrado pues me queda 1. Por lo que también se puede expresar que la derivada de la energía específica con respecto a Y es igual a 1 menos el número de Freud al cuadrado. Esto es lo importante a lo que quería llegar con esta condición también de régimen crítico, ajá, cuando igualo el número de Freud a 1, ¿no? Y uso la condición de régimen crítico anteriormente mencionada. Ajá. Entonces, esto después lo vamos a retomar, ajá, y esto va a ser importante para flujo gradualmente variado. Después vamos a retomar esto, ¿sí? Continúo. Entonces, ¿yo cómo calculo el tirante crítico y la energía específica mínima o crítica? Para obtener Y crítico se hace a partir de la condición crítica. Esto es lo que ya había mencionado, ¿no? Esta fórmula, ¿no? O esta igualdad. Ajá. Y lo puedo hacer directamente con una ecuación para la sección rectangular y para la sección triangular. Es decir, yo puedo obtener el tirante crítico con una ecuación solo para la sección rectangular y solo para la sección triangular. Ajá. Pero para sección trapezial y circular necesito hacerlo mediante un método numérico y vamos a ver el método de Newton-Raphson. Ajá. Vamos a ver el método de Newton-Raphson. También les menciono o les anticipo que la tablita, así como les entregué una tabla para hacer el cálculo de flujo uniforme, les voy a entregar una tabla para el método de numérico Newton-Raphson para tirante crítico. ¿Sale? Ahorita. Después de la clase voy a subir ese material a la plataforma. Y bien, y la energía específica mínima o crítica se obtiene de, pues energía crítica va a ser igual a Y crítico, gasto al cuadrado entre G, entre 1 sobre 2 por área crítica al cuadrado. Acuérdense, si yo separo esto, sería la velocidad, carga de velocidad. No sé si me siguen. Entonces, acuérdense, es tirante más carga de velocidad, energía específica, ¿sí? Pero como ahora estoy utilizando todo en términos del crítico, del tirante crítico, esto es la energía crítica o la energía crítica mínima. Ajá. Si yo hago álgebra de esto, fíjense, este Q cuadrada entre G, yo lo puedo sustituir como esto, que es lo que estoy poniendo acá. El área crítica al cubo entre el ancho de superficie libre. Y entonces, yo al reacomodar estos términos, de manera general me queda que la energía crítica o la energía específica mínima va a ser igual a el tirante crítico más un medio del área crítica entre el ancho de superficie libre crítico. Ajá. Esto es para todos los canales prismáticos. Ajá. ¿Dudas o preguntas por el No, momento? profesor. Ok, por ahí en el chat ya dijeron que no. Entonces, y en la transmisión dicen que no. Ok, entonces sigo. Entonces, el tirante crítico en diferentes geometrías. ¿Cómo lo obtengo para la sección rectangular? Ya mencioné que se puede obtener con una sola ecuación. Pues lo hacemos, fíjense. Entonces yo de la condición de régimen crítico que ya obtuve, yo sustituyo el área crítica
de una sección rectangular. Yo sé que sería el ancho del canal rectangular por el tirante crítico. Y yo sé que la superficie libre crítica, aquí ya me faltó poner el subíndice C, va a ser igual a B. En la ecuación anterior yo sustituyo eso y me queda que Q cuadrada entre G va a ser igual a B cúbica y crítico cúbico entre B. Yo despejo el tirante crítico y obtengo esto. Ajá. Esto sería el tirante crítico para una sección rectangular. Esto solo funciona para la sección rectangular. ¿Sí? Esta fórmula para obtener el tirante crítico solo sirve para sección rectangular. Y la energía específica mínima o crítica para sección rectangular también nada más funciona. Sería 3/2 del tirante crítico. Y ya obtendría, ¿sí?, el tirante crítico y la energía específica mínima. Solo un punto de toda la curva de energía específica que ya anteriormente vimos. Estos combinados, estos dos, solo sería el punto, ¿no?, de menor energía donde se presenta el tirante crítico. ¿Sí? Es solo un punto de la curva de energía específica. ¿Sí está claro? Para la sección triangular simétrica hago lo mismo. Repito, aquí me faltó ponerle el subíndice de ancho de superficie libre crítica, pero sustituyo igual en la condición de régimen crítico, despejo Y crítico y obtengo la fórmula para obtener el tirante crítico en secciones triangulares simétricas. Ajá. Y la energía específica mínima o crítica sería 5/4 del tirante crítico. Si no lo copié mal del libro del doctor Sotelo, esto es para la triangular y esto es para la energía específica mínima. ¿Sí? ¿Qué pasa para la sección trapecial simétrica y qué pasa para la sección circular? Pues si yo hago la sustitución del área y del ancho de superficie libre, yo no puedo despejar el tirante crítico de esta ecuación. No se puede. Entonces, como no se puede despejar de la ecuación anterior, por lo tanto, o se requiere de un método numérico. Y entonces lo que les estoy presentando aquí son las funciones que debo de ocupar para resolver el método numérico mediante Newton-Raphson y obtener el tirante crítico para una sección trapecial simétrica. Entonces, fíjense, tengo una función subíndice C que ahora es muy parecida a la condición de régimen crítico, simplemente estoy restando cada uno de los elementos de la condición de régimen crítico. Ajá. Y luego lo derivo, ¿no? Está la derivada. Ajá. Y ya se las presento aquí, la derivada, ¿no?, con respecto a el tirante. Y entonces obtengo esto. Y ya lo veremos más adelante y en el ejemplo, obtengo el tirante crítico siguiente, dado un tirante crítico inicial, menos el cociente de la función f subíndice c y de la derivada de esa función f subíndice c. Ya no puse la sustitución en la sección circular, pero es algo similar, no se puede despejar, pero aquí les presento las mismas funciones. La función de condición de régimen crítico es la misma, pero obviamente la derivada cambia porque aquí es para la sección circular, ¿sí? Esta es la que tienen que programar ustedes, esta también, y obviamente la función de régimen crítico son las que tienen que programar. Y también, pues de la misma manera que en la trapecial, obtienen el tirante crítico para la sección circular. Ajá. Bien, entonces continúo y también les voy a dar ahorita lo que voy a mencionar de las figuras, ¿no? Entonces, para la sección trapecial simétrica, lo que voy a tener de datos pues va a ser el talud, el ancho de la plantilla,
la gravedad, ¿no? Que ya saben que en este curso vamos a usar una constante de 9.81 para la gravedad y voy a tener de datos un gasto. Ajá. Entonces, de lo que se trata es que yo puedo iniciar, ¿no?, el cálculo del tirante crítico mediante un valor aproximado inicial de tirante y lo puedo hacer mediante esta figura que es la 3.11 que se las voy a entregar. Esta figura viene en el libro de hidráulica de canales del doctor Gilberto Sotelo. Ajá. Entonces yo puedo hacer una aproximación del tirante crítico mediante el uso de esta figura. Ajá, colocarlo aquí y empezar el procedimiento. Entonces, si se dan cuenta, de lo que se trata es solo obtener el área, el ancho de superficie en función del tirante crítico, después la función de condición de régimen crítico, su derivada, el cociente y el siguiente tirante, ¿no? Veo si son iguales, el que propuse con el que calculé, si no, pues repito. Si ya son iguales, quiere decir que ya encontré la solución, ¿no? Este es un ejemplo de cómo sería. No es un ejemplo numérico, sino es la descripción de cómo lo haría. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Ajá. Con la sección trapecial, simétrica. Se hace de forma similar para la sección circular, pero en la sección circular solo necesito el diámetro como dato, la gravedad y el gasto. Es lo único que necesito. Ajá. También les voy a dar la figura. En este caso es la 3.12, la anterior era la 3.11. Y hago el procedimiento, ¿no? Propongo un tirante. Aquí estoy colocando la columna tirante entre diámetro. Obtengo un ángulo interior dentro del túnel. El área en función del tirante crítico. El ancho de superficie libre con respecto, en función del crítico, perdón. La función de régimen crítico, su derivada, el cociente y el tirante siguiente, ¿no?, que tengo. Los comparo, etcétera, ¿no? Este es, digamos, a grandes rasgos cómo es que se tiene que hacer. Ahora bien, ahora sí siguen los ejemplos. Entonces, ejemplo, sección trapecial simétrica. Estamos viendo el canal Donato Guerra. Ok, entonces canal Donato Guerra. Sabemos que es un canal trapecial. El talud es de 1.5, el ancho de superficie, el ancho de plantilla es 3 metros y el gasto es de 6 metros cúbicos sobre segundo. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer para este ejemplo? Calcular el tirante crítico y la energía específica mínima para el canal. Entonces, ¿cuál es la solución? Se toma un valor inicial de la figura 3.11. Entonces, yo con esta fórmula, aquí ya la hice en grande, pero es la que aparece aquí, en este sector. Después aparece una coma y después aparece otra. La que estoy usando es la de la izquierda, ajá, es esta. Entonces sustituyo el gasto, sustituyo el talud, la gravedad, pues pongo la gravedad y el ancho de plantilla. Hago esta operación y me da de 0.226. La voy a aproximar a 0.23. Ajá. Este valor lo estoy aproximando a 0.23. ¿Qué es lo que voy a hacer en mi figura? Pues voy a buscar en el eje horizontal dónde se encuentra ese punto 23 aproximadamente y voy a tocar la ecuación de gasto, ajá, para mi canal, ¿sí?, trapecial. Toco, ajá, toco esa curva y después me voy a ir a la izquierda y ver cuánto vale en el eje vertical. ¿Sí me siguen? Y entonces, cuando yo veo desde la abscisa punto 23, que es esta, se lee en la figura que para la relación K por el tirante crítico entre el ancho es aproximadamente 0.35, que es lo que obtuve aquí. Entonces yo despejo el valor de tirante crítico. Entonces 0.35 por el ancho de la plantilla entre el talud y obtengo un tirante crítico inicial que sería igual a 0.7 metros. Ajá. Entonces, por lo tanto, el cálculo de tirante crítico se sugiere iniciar con Y, C, subíndice I, que sería la primera iteración,
igual a 0.7 metros. Y entonces es lo que ya hice en mi tablita. Puse el 0.7, calculo su área, calculo su ancho, calculo la función, calculo la derivada, el cociente y hago mi 0.7 menos este cociente, ¿no? Menos este valor y obtengo este valor de tirante crítico. ¿Este es igual que este? No. Entonces este lo ocupo en la siguiente iteración. Y hago lo mismo. Calculo el área, calculo el ancho de superficie libre, la función crítica, la derivada de la función crítica, el cociente, calculo el tirante crítico siguiente en la iteración. ¿Son iguales? No. Repito. Y así hasta obtener cuáles son iguales, ¿no? Y obviamente les había comentado que esto da 0. No sé si me siguen. Y esta también debe de dar 0. Ajá. Esta columna y esta columna les tienen que dar ceros, ¿no? También. Entonces mi tirante crítico será 0.66014 metros. Y la energía específica mínima, pues yo sé que es ese valor de tirante más un medio del área crítica entre el ancho de superficie libre crítico, pero pues me los da estas dos columnas, fíjense, estoy tomando este valor, lo estoy sustituyendo acá, y este valor lo estoy sustituyendo acá. Hago toda esta operación y en teoría la energía crítica o la energía específica mínima para el canal Donato Guerra con ese gasto, ¿no? Y esa geometría me tiene que dar el tirante crítico 0.66, si lo dejo a 2 decimales, metros, y 0.9246 metros de energía crítica mínima. ¿Dudas o preguntas? ¿Dudas o preguntas hasta ahorita? ¿Nadie? No, profe. Gracias, Aranza. No, no, ninguna duda. Gracias, Cintia. ¿Quién más de los presentes? No, no por ahora. Ok, gracias, Ricardo. Por allá fue el que... Entonces, continúo. El siguiente ejemplo, pues va a ser el otro que sabemos que se necesita iterar, que es la sección circular. Y hemos visto, pues, el famoso túnel emisor oriente, ¿no? Y recuerden, aquí ya no estamos utilizando nada de la N de Manning, o sea, no necesitamos el material y no necesitamos la pendiente, ¿eh? Para calcular el tirante crítico. Simplemente necesitamos cuánta volumen de agua va a pasar por ese canal, ¿no? Y el campo gravitacional de donde lo estamos haciendo. En este caso, pues la Tierra, y sabemos que a grandes rasgos es 9.81. Y necesito, obviamente, la geometría. Entonces, fíjense, sección circular, túnel emisor oriente, canal circular, diámetro 7 metros. Dice la Conagua que desaloja 150 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Entonces, debemos calcular el tirante crítico y la energía específica mínima para el túnel emisor oriente, ¿sí? ¿Cómo se hace? Pues va la solución. Igual, se toma un valor inicial de la figura 3.12 y hago esta operación primero. Entonces, si se dan cuenta, estoy sustituyendo el gasto, el diámetro y la gravedad a esta formulita, que es, insisto, es la misma que tengo aquí. Aquí hay una coma y después tengo otra fórmula. Ajá. En este caso, tengo gasto y diámetro. Entonces, al sustituir y al hacer esta operación, en teoría me da 300, digo, punto 369. Lo voy a cerrar a punto 37. Hago lo mismo que la vez anterior. Me fijo dónde está el punto 37. Tienen que tener cuidado porque este eje, la escala es logarítmica. Si se dan cuenta, no es una escala métrica como lo tienen en su flexómetro o en sus reglas. Cuidado, esta es una escala logarítmica, ¿eh? Tengan cuidado, nada más. Es parecida a la escala logarítmica del diagrama universal de Moody. Es parecida, ¿no? A eso me refiero de que es escala logarítmica este eje. Bueno, entonces ya encontré el punto 37. Toco el circular
para gasto, la ecuación de gasto para circular, la toco, luego me voy hacia la izquierda y veo qué valor obtuve, ¿no? Y entonces de la abscisa punto 37 se en la figura aproximadamente punto 6. Esas figuras se las voy a dar, ¿eh? Les voy a dar las dos figuras y las tablitas de cómo es el procedimiento, así que no se preocupen. Entonces me da punto 6, yo despejo el tirante crítico, sería punto 6 por el diámetro de la circunferencia del túnel emisor oriente es de 7 metros, punto 6 por 7, 6 por 7, 42, nada más recorro un dígito el punto decimal y me da que el tirante crítico es de 4.2 metros. Entonces, por lo tanto, el cálculo de tirante crítico se sugiere iniciar con un tirante crítico de 4.2. Y entonces, pues hago lo mismo, tengo mi tablita, inicio con 4.2, ¿no? Calculo la relación de tirante crítico entre diámetro, el ángulo al interior del túnel, el área en función del tirante crítico, el ancho de superficie libre en función del crítico, y así sucesivamente hasta llegar a que el tirante crítico para el túnel emisor oriente con esos datos que me da con agua, de que tiene un diámetro de 7 metros y que puede desalojar 150 metros cúbicos sobre segundo. Entonces el tirante crítico para el túnel emisor oriente es de 4.32835 metros aproximadamente. ¿Sí? Es decir, la energía específica mínima que necesita el túnel emisor oriente para que pueda fluir el agua como energía mínima, el tirante debe de estar o el flujo debe de estar a 4.32, ¿sí? Como energía mínima. Y entonces, ¿cuál es esa energía mínima con este valor, ¿no? Ven, sustituyo tirante crítico, un medio del área crítica entre el ancho de superficie libre crítico, resuelvo esta operación y en teoría la energía mínima crítica porque está presentándose este tirante crítico es de 6.1653 metros. Esta es la energía mínima necesaria para que el agua se mueva en el túnel emisor oriente. ¿Cuándo se va a presentar? Cuando el tirante en 150 metros cúbicos sobre segundo, cuando se mueva esa cantidad de volumen en ese tiempo, esté en 4.32835. La energía mínima que va a necesitar va a ser 6.1653 metros. Ajá. Y ese sería el ejemplo para el túnel emisor oriente. ¿Dudas o preguntas? No, profe. Gracias, Aranza. ¿Alguien más? Todo bien, profe, ninguna duda. Ok, bueno, entonces, si no hay dudas, de cualquier forma, les pido a los que son seguidores del canal las mismas recomendaciones que hacen todos los youtubers, ¿no? Que le den me gusta, que se suscriban, que comparten, que activan la campanita y todas esas cosas, ¿no? Entonces, yo ahorita voy a terminar esta grabación, continúo off the record con mis alumnos. Hasta luego.